Bendecido momento presente de Kines Planetario. Le doy la bienvenida a este segundo episodio de Cronomancia, el podcast de la Ley del Tiempo, en donde estaremos revisando y analizando las firmas galácticas de algunos reconocidos personajes y artistas planetarios. Yo soy Roberto Goldenberg, Kin 156, Guerrero Cósmico Amarillo, y me encuentro nuevamente con mi antípoda perfecto, el Kin 26, Sebastián Paredes, enlazador de mundos Cósmico Blanco. Bienvenido nuevamente a la Cueva del Descubridor, Seba. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por compartir este espacio, invitarme ahí a cuestionar y a jugar con la intrepidez del conocimiento, de la inteligencia y ver qué surge. Estuvo interesante el primer episodio de La Onda Encantada del Dragón, así que un gusto pasar por La Onda Encantada del Mago, porque es la onda encantada que transito, así que Perfecto. feliz de aportar Claro, el ahí. enlazador, para los que no saben, el enlazador de mundo cósmico es la trascendencia de la onda encantada del mago. Claro. Entonces estamos en tu onda encantada y vamos a tener harta sincronía sin duda en este capítulo. Y es tu onda encantada antípoda también, así que Sí. Oye, bien desafiante. y ya viste el capítulo anterior, ¿qué te pareció? ¿Estuviste conforme con lo que conversamos? Sí, ¿Ya? me parece un buen formato para jugar también con el encantamiento del sueño, para entender la importancia de la herramienta Claro. de la ley del tiempo y aprender. Creo que lo más importante es seguir aprendiendo. Creo que cada vez que conversamos y empezamos a sacar los números, a sacar las sincronías, a estudiar los arquetipos, uno aprende. Así que feliz de seguir aprendiendo. Creo que tenemos Genial. toda la vida para seguir aprendiendo Sí, sobre este increíble. conocimiento. Así que Tal cual, yo viendo lo mismo que tú, como que en el momento que vamos conversando vamos aprendiendo cada vez más y eso en el fondo nos va abriendo hacia nuevos conocimientos que estaban un poco ocultos. Pero bueno, para los que no vieron el capítulo anterior, nosotros este programa lo llamamos cronomancia, como lo que define la ley del tiempo como cronomancia es el arte, la ciencia y arte de la navegación en el tiempo. Nosotros como crononautas navegamos en el tiempo, navegamos en la cronoesfera, que es como la esfera de tiempo que envuelve al planeta, y a través de los códigos de la ley del tiempo, principalmente del orden cíclico y el orden sincrónico, en otras palabras, el sincronario de 13 luna de 28 días y el encantamiento del sueño, vamos develando ciertas sincronías en base a la lectura oracular de ciertos personajes que son reconocidos, otros que son artistas, otros que son famosos, pero sin como matices, o sea, da lo mismo lo que la vida de la persona está haciendo, sino que agarramos un personaje que tiene harta sincronía y lo abrimos o sacamos las capas de la cebolla en este sentido para poder encontrar cuáles son los códigos de la ley del tiempo que se encuentran incrustados en su historia. entender el orden de los acontecimientos o las sincronías, como decirle. Claro, entonces ahora nos toca revisar lo que es la onda encantada del mago, que es un proceso de 13 días en donde aparecen 13 kines con 13 tonos galácticos distintos, y del listado que nosotros hicimos para poder encontrar a los artistas y reconocidos famosos planetarios, elegimos a 4, igual que la última vez. Y en esta oportunidad hay de todo un poco, así que va a estar un poquito divertido y un poco distinto de la última vez. Así que, ¿te parece si comenzamos? Comencemos. Démosle. Entonces, veamos, el primer kin que vamos a revisar es el kin 14, que es el mago magnético blanco, y el reconocido artista planetario es el Dalai Lama, ¿ya? El Dalai Lama, que nació el 6 de julio de 1934, por lo tanto, según ¿cómo se llama? La ley del tiempo, tiene un kin el kin 14, mago magnético blanco, y de la onda encantada del mago, porque esta es la que hace el propósito de los próximos 13 días. Claro, el tono magnético es quien abre la onda encantada, así que como parte con el mago magnético, el King 14, digamos, transita hasta el tono cósmico, que es el enlazador de mundos cósmicos, va del mago al enlazador. Perfecto. ¿Qué es lo que nos quiere decir este King 14? Leamos la afirmación diaria y el oráculo. El oráculo. Veamos que, a ver, sería unifico con el fin de encantar, atrayendo la receptividad, sello la salida de la atemporalidad con el tono magnético del propósito, y yo soy guiado por el poder de la atemporalidad. Claro, con el propio poder duplicado. Claro, todos los tonos magnéticos son guiados por el mismo sello, claro.
Entremos en el oráculo. El Ok. oráculo del mago magnético sería como King Destino, bueno, el mago magnético, como su análogo, la serpiente magnética, La serpiente magnética. como guía, el mago magnético, Sí. la antípoda, la semilla magnética, Semilla magnética King 144. 144, y como oculto, la mano cósmica. La mano cósmica, Mira, exactamente. Y ya al tiro podemos encontrar una sincronía ahí con el oráculo para partir desde ahí. En el orden sincrónico está este oráculo, pero en el orden cíclico está relacionado con el Banco Psi. Y el Crono Psi, que se llama, del Dalai Lama, es también mano cósmica, que es su oculto. mira, Entonces, el oculto del mago magnético, del Dalai Lama en específico, también es su Crono Psi, que también eso es algo importante porque en el fondo, en la vida del Dalai Lama, si tú la ves de manera global, tiene toda una historia de exilio, tiene toda una historia de rescatar el budismo y de sanar y de trascender un proceso de sanación que tiene relación mucho con José Argüelles, con Loidín y también con Stephanie, que es que ellos tenían un tema con el budismo y con la meditación de mente natural. Entonces, también tiene un tema de sanación cósmica que está muy asociado y se ve muy fuerte en este personaje. y el budismo me parece que para Occidente es una sanación, porque es, digamos, el Occidente expresa el capitalismo y el materialismo, Claro, sobre todo lo que ha sido el último siglo, y creo que las enseñanzas del budismo es desapegarse de lo material sin duda. para desarrollar lo espiritual. Así que el legado de este mago y de quien impulsó sobre todo, yo creo, la corriente tibetana, del budismo tibetano hacia Occidente, ha sido súper importante. Dentro de la afirmación que acabamos de leer del King 14, me resuena mucho el atrayendo la receptividad. Claro. Y de hecho creo que la onda encantada del mago y el poder que tiene este sello del mago tiene que ver con el poder de la atención, Mm, de estar absolutamente en el momento presente. claro. Yo creo que todos tenemos la habilidad de este arquetipo, todos tenemos un mago dentro de nosotros que básicamente es escucharnos a nosotros mismos, ¿cierto? Como Exactamente. entender nuestro poder interno. Y creo que eso tiene que ver con la habilidad de conectarse con el presente, con lo que está pasando. Y creo que ese conocimiento que de las prácticas del budismo es precisamente eso, es tomar atención sobre el tiempo, sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra atención, hacia dónde está yendo nuestra mente principalmente. Claro. Y también tenemos relación con la ley del tiempo en el sentido de que cuando se va este tema de la meditación hacia Occidente, hay dos personajes importantes de la ley del tiempo que siguen esta corriente, que son José Argüelles y Loidín Argüelles en su principio. Es más, en un centro budista en Colorado, si no me equivoco, es donde se conocen. Mm, Se conocen los dos practicando el budismo y la meditación de mente natural en general, que es lo que ellos como que absorben de esta corriente y la introducen dentro de que son las prácticas diarias de lo que son la ley del tiempo. Por lo tanto, este personaje de mago magnético, que ¿cómo se llama? Es un sello y un tono muy poderoso, un kin poderoso, que más encima marca la onda encantada en la que estamos transitando en base a los portadores de años. O sea, nosotros estamos hoy día en un año que es la luna autoexistente, que es la luna autoexistente partió en un sello mago magnético. Entonces mm. también, y en el mago magnético también fue la ceremonia de anclaje de tiempo en Teotihuacán, que hubo toda una ceremonia por la fundación de la ley del tiempo. Entonces es un kin súper poderoso y que tiene muchas sincronías que, independiente del personaje que vamos a hablar, que es el Dalai Lama, también tiene un poder trascendental y actual en lo que estamos viviendo. Exacto, la apertura de las 9 dimensiones, La ¿no? apertura de no, lo que pasa es que las nuevas dimensiones del tiempo de ahora parten en tormenta lunar, en el año tormenta lunar. Y el Perfecto. mago magnético termina un proceso de 7 años anterior. Ya. Pero si tú lo miras desde el punto de vista de los tonos galácticos, todos los años, independiente del portador del año, que siempre son de la familia portal, que son la semilla, la luna, el mago y la tormenta, siempre van subiendo un tono. Ujú. Entonces,
uno puede verlo como una onda encantada. Entonces, Claro. si tú ves el tono 1, después es tormenta lunar, después, ¿cómo se llama? Es semilla eléctrica, luna autoexistente, después vuelve al mago entonado, pero siempre en el formato de la unidad estándar de medida que es la onda encantada. Entonces, a eso me refería. Pero sí, claro, también involucra la onda encantada dentro de sus 13 pasos, 9 años, que son la apertura de las 9 dimensiones del tiempo, que es el proceso en que nos encontramos viviendo como partícipes de lo que son la ley del tiempo. Claro, hay que recordar que el marcador del año es el primer día Claro. del sincronario de 13 lunas, o sea, Que es el el kin del 26 26 de julio. Claro. Ese marca el comienzo y por ende todo el año. Así como el mago, como está en el tono 1, marca la onda encantada, ¿cierto? Sí. De todos estos próximos 13 días. Exactamente. Pero bueno, partamos con el Dalai Lama. Bueno, el Dalai Lama tiene una historia bastante entretenida. Yo cuando estuve estudiando su vida, leí su biografía, claro, en Wikipedia, vi un par de videos. Pero una de las cosas de la sincronía más grande que tiene este personaje es que es el Dalai Lama número 14. Claro, la reencarnación. La reencarnación número 14 de este proceso, de esta tradición, como se llama, budista tibetana. Y que claro, y que haya sido King 14 es una gran sincronía. Por lo tanto, eso yo creo que habla por sí solo. Pero a mí sí lo que me sorprendió y que lo aprendí porque la verdad sabía cómo funciona en su religión y en su pensamiento el tema de la reencarnación. Cuando estuve leyendo, nunca pensé que era tan específico. Y ahí aprendí sobre los tulku, que eran como estos personajes budistas que hayan llegado a un nivel en donde ellos podían preparar su reencarnación. Entonces, en el Dalai Lama número 13 prepara su reencarnación cuando se está muriendo y da como unas señales. Dice, me voy a reencarnar en una ciudad que se llama Amdo, donde hay un monasterio y que va a haber una carretera, un tejado azul, va a haber un perro ladrando y va a haber un niño sentado bajo un pórtico. Y eso, ahí voy a estar yo esperando. Entonces, cuando muere, cuando trasciende este personaje, el Dalai Lama número 13, van todos como la segunda línea, por así decir, del monasterio, van a Amdo a buscar estas cosas y encuentran a dos personas que están en esas condiciones. El Dalai Lama actual y otra persona. Y los llevan a los 5 años, si eran chiquititos. Incluso uno de las personas dice que cuando van a buscar, el Dalai Lama lo reconoce por su nombre. Ah, mira. Y dice, esa fue como la primera cosa que le llama la atención. Y después se lo llevan al monasterio y le presentan una serie de artículos que eran de parte del Dalai Lama y habían solo 2 de los que estaban que eran de él y este Dalai Lama elige los 2 y claro, dicen él en la reencarnación y parte todo el proceso de estudio budista porque en el fondo te reencarnas como para poder terminar lo que ellos creen es que se van reencarnando para poder hacer misiones de largo plazo. Entonces pero tiene que estudiar todo de nuevo, tiene que hacer toda la parte como de cognitiva desde el principio, porque en el fondo es un espíritu o un alma lo que se reencarna, pero no el conocimiento que estaba. El cuerpo tiene que aprender. Y lo otro que también encontré divertido es que, en relación con la ley del tiempo, sin duda, es que cuando se hizo Picarquín, ¿ya? En el fondo, José Argüelles repite muchas veces que esto es como un bardo. Y el Picarquín fueron 49 días. Y el bardo en la creencia budista son 49 días. Y en este caso, lo que encontré yo es que ellos, desde que se muere ¿cómo se llama? El 13avo. Y ¿cómo se llama? Y se tiene que reencarnar en un feto este 13avo. Lo tiene que hacer en un periodo de 49 días. Entonces, más encima, tiene que estar en ese periodo el feto o el nacimiento de la persona para que cumpla con las condiciones. O sea, son condiciones súper, súper específicas y que si no se dan, no está, pero en este caso se daban. También lo encontré interesante y hacer la relación del bardo de la muerte, que lo repetía José Argüelles, con este bardo en donde el tulku tiene la posibilidad de reencarnarse. Es increíble entender el concepto de la reencarnación en este kin, en el mago magnético, que termina con el enlazador de mundos cósmicos. Claro. Es decir, llevar la atención hasta trascender, hasta de verdad transformarse absolutamente al puente que es la muerte. Es la muerte.
La transformación completa, creo, de la habilidad de transformarse en un mago, Mm, porque es encontrar el poder interno de uno. sin duda, Y eso quiere decir, yo creo, dejar algo atrás también. sin duda. Y en el fondo eso. Mm, Pero bueno, en la vida del Dalai Lama, yo encontré, independiente de la parte de la reencarnación, después viene todo un proceso de que son exiliados del Tíbet, claro. tienen que irse a la India, hay, ¿cómo se llama? Hay un proceso en donde él va a hablar con los líderes chinos, que son los que se están tomando, es muy violento. Mm, Hoy día todavía no han sido reconocidos como país, no tienen soberanía y el Dalai Lama en el fondo lo que hace es viajar por el mundo tratando de como, no sé si pedir amnistía o asilo o lo que sea, pero en el fondo recuperar las tradiciones budistas y tibetanas mm. y que no se pierdan. Incluso en una entrevista que le hacían, él decía que él no sabía si quería reencarnarse de nuevo. ¿Cachai? No sabía si quería completar con ese proceso del otro, quería como que terminar el proceso de reencarnación porque el proceso ya estaba casi listo, que era que el budismo fuera conocido en todas Todas partes. partes. Y, Unificar. y unificar, sin duda. Y eso también tiene un factor importante, el Chongyam Trungpa Rinpoche, que es Ujú. el maestro tibetano que se va a Estados Unidos y que es el maestro tibetano de José Argüelles y de los Dinar Argüelles. Como decíamos antes, ahí se conocieron, se casaron, y en base a este personaje, que el Trompa era mono cristal. Ujú. ¿Te fijáis? Como de mono, como. Y De era mono a mono. de mono a mono tuvo una vida súper poco budista en su esencia religiosa. O sea, su vida creo que terminó accidente. No me acuerdo bien, puede que mienta, pero creo que terminó en un accidente automovilístico o algo con el alcohol. Algo tenía así que ver con él, pero él, como que el Dalai Lama lo reconocía como que él había entendido muy bien cómo era Occidente y como que se occidentalizó para poder transmitir el mensaje de una buena manera. Y claro, y si nosotros estamos hablando de esto es porque de verdad lo logró. Sí, increíble entender que la práctica del budismo, sobre todo en el Himalaya, son condiciones tan distintas a la que Sí, po. vivimos hoy en día. O sea, nosotros tenemos como los residuos del legado de esas prácticas, pero ya, sin embargo, hay una sabiduría inmersa, sobre todo en tener una solución para entender nuestra mente y principalmente para tener una paz interna, paz mental, que a veces, sobre todo ya que la tecnología se ha desarrollado tanto, estamos sobreestimulados todo el tiempo. Hay que recordar que dentro de las prácticas de la ley del tiempo existe una meditación que es la meditación de mente natural, Claro, que seguramente viene de la corriente que estudió José de ahí Argüelles, viene sin que duda. es de la corriente de los chambalas, Claro, ¿cierto? Donde básicamente es una práctica para poder conservar un estado natural de la mente sin tanto estímulo y observar más bien la calidad y cantidad de pensamientos que el uno flujo de tiene pensamiento. y de cierta forma poder entrar en ese vacío para controlar tu cuerpo, la tensión principalmente. Creo que esto es lo que hablábamos, creo, en el capítulo anterior, de que estamos demasiado en el pasado o demasiado preocupados del futuro, nos quita la capacidad de estar en el presente. Y creo que una Exacto. práctica, sobre todo de la rama del budismo, con los ciclos respiratorios, nos ayuda a tomar atención sobre todo en nuestro cuerpo. Así Súper es. importante. Pero bueno, mira, analicemos un poco el oráculo con alguna de las sincronías. Por ejemplo, encontré que en el 5 de febrero de 1940 Ujú. fue proclamado como encarnación a los 5 años. El 5 es la serpiente. Serpiente es Eso análogo. análogo. Mm. Pero además el 5 de febrero de 1940 es serpiente lunar. Ah, mira. También tiene que ver con su análogo, cómo se fue dando. Mm. También dentro de la sincronía encontré que la intención de él era recuperar al Tíbet como nación y volver.
o sea, sanar. Y ahí podemos volver a lo que dije al principio. El oculto, la trascendencia en la sanación y el Cicrono. Entonces, tiene una misión que está súper clara, impulsada por una fuerza oculta. Y bueno, y acá hay otra que no tiene que ver con su oráculo, pero que yo encuentro que cuando lo estaba buscando, te lo conté antes del podcast, que para mí fue wow. Y porque encontré la fecha 10 de diciembre del 89. Y yo cuando la estaba buscando dije 10 de diciembre del 89, saqué el kin y salió Dragón autoexistente. Y yo dije, Dragón, 10 de diciembre, no sé, y fui a buscar y el 10 de diciembre del 89 fue el día del descubrimiento de la ley del tiempo en Suiza. Mira. Y ese mismo día al Dalai Lama le entregaron el Premio Nobel de la Paz. O sea, en el minuto en donde después, con todo lo que estamos hablando del budismo y del Dalai Lama y del Trungpa Rinpoche que se fue a Estados Unidos, además, el día que lo premian con el premio más importante de la paz, el sincronario 13 Luna, el sincronario de paz, ¿cachai? Claro. Le entregan el premio Nobel de la Paz al Dalai Lama, fue el mismo día exactamente en donde se realizó el descubrimiento de la ley del tiempo, así que fue como, ¡wow! ¡Súper sincronía! Recordemos la revelación que fue descubrir la ley del tiempo, ¿no? Fue en Suiza, en el Museo del tiempo, que es realmente el museo del reloj. Exactamente. Que es la gran, digamos, lo que este conocimiento trata, ¿cierto?, de trascender, que el tiempo va más allá de lo que medimos con el reloj. Exactamente. ¿Cierto? Para la biosfera no ocupan relojes. Y claro, y contar un poco, para la gente que no conoce el tema del descubrimiento de la ley del tiempo, lo que sucedió es que José Argüelles llevaba un tiempo ya haciendo eventos sobre la ley del tiempo y escribiendo libros. A esa época, al 89, ya tenía el factor Maya, ya había realizado la convergencia armónica, tenía Tierra en Ascenso, ya el Solkin como encantamiento del sueño no estaba hecho, pero sí estaba la parte del Solkin, ya había hecho un trabajo ya más o había menos. sido bestseller el factor Maya, claro, y incluso en el factor Maya, si te das cuenta, nunca habla de la frecuencia 1260. Y en Bern, en Suiza, cuando descubre la ley del tiempo, lo que descubre en el fondo es la frecuencia artificial 1260, que está codificada en el reloj como 12 horas, 60 minutos, y en el calendario gregoriano 12 meses. Entonces, 12 meses, 60 minutos, 1260. Y ahí se da cuenta de que el reloj y el calendario gregoriano crearon una frecuencia que se transforma en una proporción, el 1260, que va en contra, o quizás no en contra, que va de manera paralela, pero alejada de la naturaleza, porque él ya tenía el conocimiento que el tiempo natural que venía codificado en el Solkin viajaba o se movía en una proporción que era de 13-20. Entonces hace la contraposición básica de la ley del tiempo, que es con el descubrimiento de la ley del tiempo, se descifra la frecuencia natural que va en proporciones de 13 y 20, 13 tonos galácticos, 20 sellos solares, y la frecuencia artificial de tiempo, que va en 12 horas o 12 meses y 60 minutos o 60 segundos. Y que ha sido nuestro programa mental en la última... Sí, pues de la historia, de la creación de la historia. Los calendarios en general son programaciones sociales. El último fue en 1500, ya me olvidó. 82, parece. 1582, entre el 5 y el 15 de octubre, que fue el salto. Y desde ahí, lo decíamos en el capítulo anterior, en el año 441 del calendario gregoriano, que ese es un número relacionado al sincronotrón, al 21 por 21. Claro. Entonces, es un momento súper importante. Y volviendo al Dalai Lama, como para volver a la conexión, yo encontré genial que el mismo día del calendario gregoriano, el mismo kin, dragón autoexistente, y el dragón autoexistente además abre la séptima columna del Solkin, la que no tiene ningún portal de activación galáctica, es el que lo abre. Entonces, más encima, y eso también tiene si uno busca sobre bibliografía sobre el descubrimiento de la ley del tiempo, esto es algo que sale en esos libros, ¿cachai? Que oye, el dragón autoexistente es el que abre la columna mística, que se llama, claro, y que viene con muchos kines que son importantes porque están ahí fuera del espejo, ¿cachai? O sea, hacen como de espejo, ¿cachai? De las 13 columnas que tiene el Solkin, es la séptima, la que séptima, está justo en el medio. Sí, y eso también hay una fórmula matemática que es la fórmula, no una fórmula matemática, sino una relación matemática que describe la ley del tiempo, que es el 4 es a 7 como el 7 es a 13.
el 4 está justo en el medio del 1 y el 7, y el 7 está justo en el medio entre el 1 y el 13. Exacto. Esa proporción como que se reafirma con el descubrimiento de la ley del tiempo en ese kin, y que haya sido entregado el Premio Nobel de la Paz tiene un significado que yo creo que es mucho más trascendente de lo que uno a simple vista puede decir. La idea es que ocupemos estos códigos para encontrar ese tipo de sincronías. Pues, y tanto hay que hablar no solo del Dalai Lama, sino de lo que representa, ¿sí? Sí, de la rama del budismo y bueno, lo que hemos hablado, de que es una herramienta súper importante, sobre todo para Occidente, exacto, para que nuestra mente vuelva al centro. Claro, y tampoco quedarse con que hay una sola práctica budista, hay varios tipos de práctica, claro, de corriente, y la ley del tiempo a través ocupa, como tú decías, la de Shambhala, y principalmente con la práctica de la mente natural, que es como la meditación más básica y más simple de todas, porque la idea es tratar de simplificar el tema. Ante un sistema tan complejo, las prácticas tienen que ser un poco más fáciles de lo que uno piensa. Sí. Bueno, yo creo que hablamos bastante de lo que tenemos sobre el Dalai Lama, una super sincronía y un par de cosas. Lo que podría decir que no se dijo es hablar un poco de la semilla magnética, que es Kin 144, claro, y que el 144 es el día de la revelación del telectonón. Y eso también tiene mucho que ver. El 144 es un número que aparece en la Biblia, aparece en el Corán, aparece en varios textos, un número importante que es 12 por 12. Claro. Y que el Dalai Lama tenga en su oráculo, en su antípoda, el 144 como semilla magnética, le da como desde mi punto de vista, como un toquecito extra a la realidad de lo que es la ley del tiempo, porque ese kin es un kin importante para la ley del tiempo, porque es el día del telectonón. Y tanto la semilla como el mago, que son antípodas, tienen esa cualidad de la atención. Claro. Donde la semilla está muy preocupado de la conciencia colectiva, de la familia, de la comunidad, y el mago es más de la conciencia un poco más individual, para encontrar realmente como tu yo interior o tu poder oculto. Claro. Pero ambos tienen esa ¿cómo se llama esto? La palabra atención como clave, yo como creo. clave. Y como atención para generar conciencia, claro, y atemporalidad, vivir en el no tiempo. Genial. Pasemos al siguiente. Bueno, el siguiente invitado, nosotros le decimos invitado a las personas que... Invitémoslo a participar. Es una persona un poco controversial y como que sale un poco de la línea que hemos llevado hasta ahora. Pero conversándolo antes, decíamos que de igual manera, independiente de el resultado de la vida de la persona, lo importante es quedarse con la sincronía. Porque como el orden sincrónico actúa de manera inconsciente y consciente, y lo que hace la ley del tiempo es traer de lo inconsciente a hacerlo consciente, solo al poder buscar y analizar sincronías, independiente del personaje que estemos revisando, nos ayuda a despertar conciencia sobre cómo son las cosas. Bueno, hago esto porque puede que a la gente le moleste a esta persona, pero vamos a seguir con un espejo entonado, que es el quinto piso de la onda encantada del mago, y el que encontramos fue Henry Ford, como este dios, por así decirlo, del capitalismo y de la generación de la sociedad de consumo. Él nació el 30 de julio de 1863, codificado por cómo se llama, por el mago entonado, perdón, el espejo entonado de la onda encantada del mago, que es la que estamos revisando, y trascendió un 7 de abril del 1947, que es semilla magnética, el mismo 1544 que estábamos hablando recién. Y la sumatoria, eso también es importante, el semilla magnética, porque en el fondo lo que deja, independiente que mucha gente puede estar en desacuerdo, es algo que existe, como la sociedad de consumo, a eso me refiero. Y la suma del mago, del espejo entonado y la semilla magnética da viento rítmico, que es la onda encantada de la Tierra, la comunicación, la igualdad de la comunicación en la evolución, que es la Tierra. Así que, ¿te parece si es que vamos con la afirmación diaria y el oráculo y ahí empezar a contar un poco la historia de Henry Ford y la gran cantidad de sincronías que encontré yo con este personaje? Henry Ford, el creador de los automóviles, claro, hacia la gente común y corriente, o el primero que masificó. Bueno, el espejo entonado, su kin es el kin 18. Kin 18. Y el kin 18, espejo entonado blanco,
nos quiere decir empoderar. Claro, confiero poder. Confiero poder con el fin de reflejar. Comandando el orden. Exacto. Sello la matriz del sinfín con el tono entonado del esplendor, sí, y soy guiado por el poder de la muerte. Exactamente. Entonces, siempre hay que tener consciente que los tonos entonados, que no hemos revisado un entonado hasta ahora, claro, el tema de conferir poder y comandar, que es como tomar control. Sí. Con él, incluso en la cosmología pulsar de la onda encantada, el tono entonado se llama la torre de control. Eso lo menciono porque después más adelante vamos a sacar varias cosas con eso. Y el oráculo, ¿cómo es el oráculo? Y el oráculo, bueno, es el espejo entonado, como análogo tiene el dragón entonado. Y ahí también encontré una sincronía con el dragón entonado, que es el 161. De ahí lo vemos. ¿Ya? El guía es el lazador entonado. Sí. Está guiado por la muerte. Guía por el lazador entonado. Su antípoda es la estrella entonada, y su oculto es la noche solar. La noche solar. Y como Chronopsi, el Kim 20, sol resonante amarillo. De la esquina de abajo. De la onda misma onda encantada. O sea, exactamente. Harto de mago tenía este personaje. Mago. Y bueno, y partamos por eso entonces. El mago en el fondo es la temporalidad. Y la temporalidad tiene mucho que ver con el vuelo mágico, la trascendencia. Siempre en la cosmología de la onda encantada, el tono 13, que es el cósmico de la trascendencia, se une con el 1. En el fondo se viven en dos tiempos distintos, pero en el fondo es un mismo. Es un mismo proceso. ¿Cachai? Es como, yo lo explico en la escala de la música, que es do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido. Si tú cuentas y llegas hasta el si es el tono número 12. Y después tienes do, que es cósmico, pero ese mismo do también es magnético porque parte de la siguiente octava. Claro. ¿Cachai? O sea, hay como una unión entre que nosotros lo vemos de forma separada, porque tú haces octava y dices, do, re, voy a saltarme la sostenida, pero do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, claro. Do, re, mi, fa, sol. Cada escala parte en do y termina en do. ¿Cachai? Por eso se dice las 7 notas musicales, pero la octava. Pero en la octava, ¿cachai? Entonces, y el hecho de que su Chronopsi esté dentro de su misma onda encantada, y que su historia como Henry Ford, yo creo que todo el mundo sabe, tú decís Ford y al tiro te acordáis de la marca Ford de auto, pero Ford también tiene motores, tenía en su época aviones, los caballos de fuerza, ¿cachai? Entonces el tema de su trascendencia y atemporalidad en cuanto a la onda encantada del mago y el reflejo de todo el mundo que está metido en la sociedad de consumo, creo que es un poco indiscutible. Sí. Veamos la historia, la biografía de este personaje. A mí, yo conocía la historia de Henry Ford porque en el fondo el tema de las producciones en línea y el tema de la bajada de los costos y el tema de los sindicatos y el tema de cómo se llama, de la sociedad de consumo en general, es parte de mi profesión. Yo soy ingeniero comercial o, como se llama, administrador de empresa. Y la historia de Henry Ford es una historia que se cuenta en la universidad, como se cuenta la de McDonald's, como se cuenta la de Coca-Cola, la del auto, la de la bebida y la de la, ¿cómo se llama?, hamburguesa. Entonces, sabía más o menos qué es lo que había hecho Henry Ford, pero me vi un documental súper completo sobre su vida y la verdad súper interesante porque él quería registrar su vida, ¿cachai? Y él tenía un equipo de cámaras de cine en esa época para poder registrar su vida, lo llevaba a todas partes. Entonces el documental son con puras imágenes de él, de verdad, en los años en blanco y negro, ¿cachai? En donde incluso está con Edison conversando cuando ya estaba más viejo, cuando hace todo este tema. Lo hace cuando ya está viejo, sí, pues no cuando estaba joven. Pero tenía los registros. Pero tiene los registros del primer cuatriciclo, tiene los registros de todos los autos que sacó, las vueltas que dio, las carreras que corrió. Y eso es mucho de reflejo, de poder verse a sí mismo, porque en el fondo, ¿por qué se grababa? Se grababa para poder verse. Claro. Y ahí tiene un poco de reflejo. Pero la historia de Henry Ford, en el fondo, es más o menos una historia súper bonita, que yo encuentro que parte con una buena intención y termina muy mal, ¿cachai? En su forma de vida. Por ejemplo, él nace en el campo, cerca de una ciudad, que no me acuerdo cuál es, la debo tener por ahí escrita, pero no me acuerdo. Detroit, Michigan. En Detroit, sí, creo tenéis razón. Vive, no sé, como a 5 kilómetros o 10 kilómetros de Central, y él
vive en el campo, el papá es campesino y él se empieza a ver relojes, que ya ahí hay un tema. Sí. Arreglaba relojes y le gustaba el papá armarlos y desarmarlos por la noche, le gustaba mucho la máquina y estaba muy metido en el tema de las máquinas de agricultura, cómo funcionaban, cómo se metían, siempre estuvo como obsesionado eso. Y el papá, aunque quería que trabajara en la agricultura, él siempre fue reacio y en alguna parte de su época, cuando ya está semi mayor, 16 años, 17 años, se va caminando a Detroit y empieza a buscar trabajo, encuentra trabajo rápido en varias cosas, pero termina trabajando para Thomas Edison. Thomas Edison, el de la luz, El de la luz, el claro. inventor de la luz. Y trabaja con él, le va súper bien, ahorra, después se independiza, crea una fábrica de autos y con un par de inversionistas, pero tiene su primer desliz, porque la empresa no era de él, era de los inversionistas, en donde él quería hacer un auto que tuviese bajo costo de producción, por lo tanto bajo precio de venta, y que fuera orientado a la gente que vivía en el campo, para poder acercarlo a la ciudad. Ese era... Para no tener que caminar lo que él caminó. Para no tener que caminar lo que él caminó, lo cual tiene una gran intención, porque eso un poco del guía, el enlazador entonado, enlazar, de juntar, hacer un puente. Esa era como su función primordial, ¿cachai? Claro. Y quiebra esa empresa porque en el fondo se pone a hacer... tienen muy un auto, perfeccionista, claro, creo, ¿no? tienen un auto que es vendible, pero que funciona deficientemente, pero la gente lo quiere vender, pero él con su equipo secreto se pone a hacer otro. Entonces al final terminan echándolo y él, con lo que ganó en ese negocio, forma la Ford Motor Company, que es su empresa, que es la que parte haciendo estos autos. Que lo hace, y acá hay otra sincronía, el 16 de junio del 1903. Funda la Ford Company con su plata y con 11 inversores, 11 como el número 11 de Balloon Botán, pero cae en King 14. O sea, Mira. la fundación de la Ford Company está hecha en su misma onda encantada, en el King de Dalai Lama que estábamos hablando, claro. que le da el poder de la temporalidad, que también, bueno, después uno sabe hacer. Bueno, en parte ¿cómo se llama? Emprendimiento y hace muchos modelos, lo hace por las letras, hace el Ford A, B, C, D, el abecedario, y después de mucho tiempo llega al Ford T, que es el ¿cómo se llama? Deja ver si es que tengo la fecha, si creo que la tengo. Ford T. No la tengo. Pero bueno, después de varias ítems, él empieza con este equipo, empiezan a hacer cambios hasta que llegan al Ford T, que es el auto que logran sacar adelante como de producción masiva. Y ahí pasan dos sincronías que yo encuentro que son importantes. La primera es que si tú ves en el abecedario la letra T, en el abecedario que ocupan los estadounidenses, la letra T es la letra 20. Que también hay un tema también con el siglo del 20. Y es su cicrono. ¿Ah? Y el cicrono, ¿cachai? Y de alguna manera, llegando a ese modelo, se le presenta un segundo problema, que es otra sincronía, que es que antiguamente no había ninguna empresa grande que haya instaurado una producción en línea. Para los que no saben, ¿qué es lo que se caracteriza la producción en línea? Primero, antes tú, por ejemplo, tenías un equipo de 20 personas, las 20 personas armaban un auto en este sentido. Pero él se dio cuenta que de esa manera podía hacer, vamos a decir, 10 autos en un día. Pero si después se le ocurrió, si es que un par de personas solo hacen las ruedas, un par de personas solo hacen los ejes, un par de personas hacen solo la carrocería y hacen trabajos repetitivos, el nivel de productividad sube, por lo tanto, en el mismo tiempo, en vez de poder hacer 10, podía hacer 50 o 100. Entonces, empezó a hacer líneas productivas. Fue la primera línea productiva industrial y por eso es conocido en el tema de la administración de empresas o ingeniería comercial como las líneas productivas. Hoy día, empresa que tengas tiene línea de producción porque es mucho más rentable para el empresario. Al final es perfeccionar y lograr eficiencia de producción en masa. Como orden, ¿cachai? Como un orden, claro. Como un orden, ¿te fijas? Un orden para que la cuestión tenga un sistema. Y claro, le funcionó. La primera meta que se puso es hacer 1000 autos al día. Para eso
tuvo que tener una red de concesionarios y tuvo que después a futuro se va a Europa. Tiene varias cosas, pero en ese minuto él está con este problema. Pero eso le genera otro problema, que es el problema que la gente que trabajaba en esa época, si no me equivoco, creo que tenía entre 80.000 y 100.000 empleados armando autos como loco. Cumpliendo el objetivo, que era alcanzar la meta al final. Alcanzar la meta. En ese sentido, como que lo había logrado, pero empezó a tener problemas con la gente. La gente empezó a reclamar que el trabajo era muy exhausto, era muy repetitivo, por lo tanto se cansaba mucho y se estresaba mucho. Tenía una tasa de abandono muy grande y una tasa de accidente también grande porque la gente en la repetición se equivocaba. Y empezaron a formarse los sindicatos. Y aquí viene como la parte oscura de Henry Ford. Yo creo que aquí como que parte, o sea, primero con la línea de producción, porque eso es un abuso para el trabajador, ¿cachai? Pero después, como era antisindicato, él trata de negociar con estas para que no se formen y encuentra una solución que para la época era súper contradictoria, revolucionaria también, en esa época el sueldo mínimo era de $2.49 y se trabajaban 9 horas al día y 6 días a la semana. Y él a sus inversionistas les dice que teniendo este problema de tener una fábrica con 100.000 empleados, imagínate, y tenéis una tasa de abandono, no tenéis gente, no podéis cumplir la meta. Entonces, él dice, no, lo que quiero hacer es, como esta empresa es tan rentable, estamos ganando tanta plata, yo quiero hacer partícipe a las personas. Y inventa un modelo que se resume en $5 al día por 8 horas de trabajo y 5 días a la semana. O sea, mejoró las condiciones laborales que habían en el minuto, de manera, las duplicó. Entonces, y la gente le decía, pero ¿cómo va a hacer esto? Y él decía, no, porque al hacer esto, y ahí viene como un tema de como cachar un poco cómo va creando este sistema de consumo que en el fondo es lo que el güey implementa, que es que él dice, no, pues si nosotros le vamos a dar más plata a los trabajadores van a tener más plata para comprar y eso va a mejorar la economía. Claro. Que es un pensamiento que en ese momento era revolucionario. Y dentro de esa economía, ¿qué es lo que la gente quiere? Quiere autos. Entonces van a tener, ¿cómo se llama? Capacidad de comprarnos autos a nosotros. Entonces le pasaba más plata a la gente, pero al final esa plata volvía acá. Y para los que, ¿cómo se llama? No saben tampoco, el tipo hace acuerdo con los bancos para que le presten plata para que la gente pueda sacar sus autos en cuotas. Entonces ese es el primer prestamista de consumo. Por eso se estudia como referente para lo que es después la ingeniería comercial. Exactamente, y la administración de negocios en general. Y si tú analizas todo lo que hemos dicho, y lo llevas al oráculo, te das cuenta que él tiene como análogo la estrella, que es un artista, y el artista la crea. Como antípoda. Tiene la estrella, y la estrella es el arte, la creación de arte. Y aunque la creación de un auto, independiente que sea una máquina, es una obra artística, ¿cachai? Claro. Si tú te vayas al lado del análogo, tiene al dragón, y el dragón es el inicio. Dio inicio a una sociedad de consumo, ¿cachai? Fue el primero, empoderó, ¿cachai? Y dijo, ya, hagamos esto, yo quiero que esto sea algo que funcione. Ahí hay una sincronía bien interesante porque el dragón entonado, que es su análogo, es el 1561. Y buscando ahí dentro de la biografía de Henry Ford, él registró en Estados Unidos 161 patentes, así, patentes registradas. Y dije el 161, ¿qué tiene el 161? Su análogo perfecto. Mira, qué buena. Y espera, hablando de sincronías, tenía una sincronía que me faltó. Bueno, para terminar lo que estaba diciendo, el dragón entonado, pero tiene como culto la noche solar. Y la noche solar es abundancia. Y independiente que la abundancia se mide en una variable grande de cosas, él fue el primer billonario, el multimillonario estadounidense. Y él tiene una forma de abundancia. También como que inconscientemente él hizo todo el trabajo de enlazar mundos, de crear un producto artístico, de iniciar un movimiento y de generar recursos, que en el fondo hace que el oráculo esté muy, muy presente en su vida. Yo estudiando la vida de Henry Ford, me era imposible no vincularlo con mi abuelo. Porque mi abuelo es espejo entonado, el mismo King, que de él.
Y él fue gerente de producción de la empresa de Bata. Producía zapatos cuando los Con línea de producción. Con línea de producción, encargado de la línea de producción. Ok. Cuando los zapatos se hacían acá, no en China. Ah, bueno. en la época de bonanza. En la época donde las fábricas estaban aquí, ¿no? Claro. No estaban al otro lado. Y veo mucho de la historia de este personaje, obviamente guardando las proporciones, en la vida de mi abuelo, escuchando cómo fue su historia de perfeccionar un sistema que produjera zapatos de buena calidad y también encontrando el personal adecuado y tratando de manejar a las personas para que el sistema funcione. Y mucho de lo de la vida del espejo entonado Henry Ford me trajo a siempre las memorias de esta conversación con el espejo entonado que tengo, que es mi abuelo, que Qué interesante. aparte de mi misma onda encantada. Entonces, Sí, ahí encontré muchas sincronías, pero a nivel muy personal. Está Sí, mi abuelo muy presente en el estudio de este personaje. Qué bueno. Y bueno, y pasemos como para a la parte más oscura de Henry Ford, porque yo creo que hay que comentarle igual para los que no saben. Por ejemplo, es reconocido abiertamente que Hitler era un fanático del pensamiento de Ford. Ujú. Ford, en un momento de su historia, deja a su hijo Edsel como a cargo de la empresa y que siempre lo criticó. Nunca el hijo tomaba una decisión y él controlador absoluto. Mm. Y que un orden y bajar costos y aumentar producción era como su filosofía, su obsesión, por así decirlo. Compra un diario y empieza a publicar como este tema racista, antisemita, medio nacionalista, asociado también un poco a los republicanos ¿cómo se llama? En Estados Unidos, y que Hitler toma muchos de los textos publicados por Henry Ford y lo menciona en su Mein Kampf. O sea, a ese nivel. Es el norteamericano mencionado es el único norteamericano en mi lucha en donde Hitler ya hace todo este desarrollo del nacionalismo nazi. Claro. Lo cual, sin duda, es algo oscuro, pero hay que mencionarlo. Y también decir que en la parte de la Primera Guerra Mundial, Ford también participó en la creación de tanques, de autos como blindados, de aviones, y los alemanes que tenían en esa época ya una fábrica en Alemania, la tomaron para poder generar también armas de guerra y que después se transformó en la Volkswagen, si no me equivoco. Claro, el motor. Al final era el personaje que desarrolló el motor para todo tipo, yo creo, de vehículo armamentista. Entonces, por eso tiene esa imagen un poco oscura, se le vincula mucho con el desarrollo de la guerra, ¿no? Claro. De lo que fue, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que es donde avanzó mucho más la tecnología de los aviones, de los tanques, submarinos, barcos. Y tenía esta empresa en Alemania y en Francia, por ende siempre se vincula que o se las tomaron o él también participó ahí en ser influyente en lo que fue las guerras mundiales. Y crítico abierto de los judíos como los culpables. Tenía, hoy día se le llama, se me olvidó la palabra, cuando son como, que creen conspiranoicos. Era muy conspiranoico. Era muy conspiranoico, en donde le echaba la culpa a los demás por el tema y que era algo que estaba más grande y que los banqueros judíos eran los que hacían esta guerra y se enriquecían y todo el tema. Sí. Pero independiente de eso, creo que la vida global de Henry Ford, si lo analizamos de manera objetiva y sacamos la parte oscura, en el fondo el espejo entonado es un reflejo. Y el tipo entendió lo que las personas buscaban en ese minuto, que era consumir. Y independiente que el tipo, como decíamos al principio, armaba y desarmaba relojes y creaba máquinas, fue como hoy día los autos tienen GPS, es un celular un auto, ¿cachai? Es un celular con ruedas. Y cada vez está más conectado y fue impulsor de eso. Independiente de todo eso, creo que él logra como activar inconscientemente todo su kin, ¿cachai? Completo, con oráculo, con onda encantada, a través de hechos sincrónicos que lo llevan a generar un personaje famoso público que es muy tratado en el ahora. Y eso es la atemporalidad por sí mismo, que es la onda encantada. Entonces creo que por eso decidimos hablar de él como un buen personaje para este podcast. El espejo entonado. El espejo entonado.
Ya, pasemos al siguiente entonces. Pasemos al El siguiente entonado, yo creo que todos los que siguen la ley del tiempo van a saber. Ujú. Porque es imposible dejarla fuera, que es un Kim 22, que es Loidín Argüelles, la pareja que tuvo más tiempo con José Argüelles, Ujú. que nació como un viento solar blanco, portal de activación galáctica. Ella nace un 15 de mayo del 43, como dijimos, de viento solar, trasciende en un espejo eléctrico de la onda del guerrero. Ujú. Y la suma de su vida, de los dos, del nacimiento y de trascendencia, es Sol Cristal, que es 220, de la onda encantada de la luna. El arquetipo es la suma sacerdotisa. Vimos en el capítulo pasado como viento A Messi. a Messi, así que también pueden revisar eso para tener más datos sobre los vientos en general. Y también sobre Loidín, tampoco es una persona muy pública, en el sentido de que la nombramos por el respeto que tiene el viento solar y toda Ujú. la trayectoria que tiene con la ley del tiempo, y es co-creadora Del encantamiento del de sueño. varias herramientas de la ley del tiempo. Pero bueno, pasemos a leer la afirmación diaria y el oráculo y después vamos tocando ciertos temas que hayamos conversado que íbamos a hablar sobre el Loidín. El viento solar blanco, el Kim 22. Kim 22. Eso nos dice pulso con el fin de comunicar, realizando Sí. el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono solar de la intención y yo soy guiado por El poder poder del sinfín. Sí. Y yo soy un portal de activación galáctica. Y es un portal de activación galáctica, el Kim 22. Kim 22. Y el oráculo del viento solar tiene como análogo la Tierra solar, Sí. como guía el espejo solar, como antípoda el humano solar y el oculto es la tormenta entonada. Exactamente. Y tiene como sicrono el Kim 215, águila resonante azul, también de la onda encantada de la luna. Ah, mira, su sicrono Y la suma de la trascendencia con la cementa están en la onda encantada de la luna. Interesante entender que el Kim 22 es el doble del Kim 11. El doble del Kim 11. De su pareja, que fue José Argüelles por 22 años. Claro. Así que hay una linda sincronía del número 22, ¿cierto? Y sumados, el 22 con el 11 hacen el 33. Es decir, el caminante del cielo resonante. Resonante. Creo que hablamos en el podcast pasado sobre el caminante resonante. Hablamos del caminante resonante, el Kim 33. Y bueno, entender que Loidín fue muy importante para lo que hacemos hoy en día. Fue una compañera para José Argüelles que le ayudó, yo creo, en el momento de mayor complejidad, que es reconocerse como un mensajero y descubrir algo tan asombrante o asombroso como lo es la ley del tiempo. Así que sin duda. Creo que el pulso del espíritu y la intención de comunicar siempre estuvo presente en sus charlas. Sin duda. Y yo creo que es súper importante porque en el fondo también le da un poco de importancia a lo que es el lado femenino, que después es heredado por la Stephanie, que es como el masculino y femenino como iguales, no como que uno es más que otro. Pero hablemos un poco de Loidín con su historia. Ella en el año 66 se titula de danza en UCLA, en la Universidad de California. En el 70 se titula con maestría de danza moderna en la Universidad de Colorado, donde después es profesora de danza y fue directora de coreografía de la misma universidad hasta el año 81. O sea, una persona que está completamente conectada con el viento. El viento es danza, independiente que es comunicación y aliento. Una forma de expresar el viento es a través de la danza y las coreografías. Una forma de comunicar. Una forma de comunicar a través del arte. Y como tú bien decías, fue un acompañante de José Argüelles, participó en la creación de varias de sus herramientas, pero más importante fue que en la parte de las ceremonias y las coreografías, pues muy importante, siempre habría en Picarquín, bueno, en cada meditación ella hacía la introducción para poder como poner el ambiente en el que estaba, pero también fue organizador y coreógrafa de ciertos rituales que se hacían en ciertas partes. Entonces, no estoy seguro, podría después preguntarle a Rodri o a la Catarina que conocen un poco más del tema, si ella fue también la que hizo la plegaria de las 7 direcciones galácticas, hizo la coreografía de eso. Pero me imagino que sí.
pero sin duda... Ah, bueno, y después en el 73, y aparte con el tema budista. Y en el 81 se encuentra con José Argüelles en el centro budista de Chongpa Trungpa Rinpoche, y ahí es donde se conocen. O sea, se conocen a través del tema del mundo de la meditación. Que lo hablamos en el Que lo Mago hablamos en el Magnético. Mago Magnético. Mm. Y eso yo creo que es súper importante porque en el 83, 81 se conocen con Balún Botán, en el 83 se casan y en el 87 ya está el factor Maya, la convergencia armónica. Claro. Después del 89 el descubrimiento de la ley del tiempo, que estaba con Loidín cuando hace este descubrimiento que hablamos anteriormente. Después en el 91 creo que fue el encantamiento del sueño. Después el 93 el telectonón. Y después 99 participa el Picarquín. Picarquín, la revelación del 777, las 20 tablas de la ley del tiempo, las 260 dinámicas del tiempo, todo eso, que son herramientas que hasta el día de hoy nosotros ocupamos, está Bolonic incrustada de esa manera, aunque claro, no de manera tan preponderante como lo es José Argüelles, porque en el fondo él es el mensajero, pero nunca olvidar que tuvo a una mujer que aparte tiene un kin profético. Y estudiando o buscando los registros de Loidín, Sí. llegué a un conversatorio, una presentación, no sé si alguien ahí puede corregir. ¿Ya? En el año 85, la presentación del libro Tierra en Ascenso. Tierra en Ascenso. Donde aparecen los dos exponiendo. Sí, la calidad del audio no está muy bueno, así que cuesta entender, aparte de inglés, el mensaje en sí. El mensaje y el sonido, pero... No como este podcast que tiene buen sonido. Esperemos. Y se ve cómo ella comienza siempre a hablar. O sea, me recordó mucho a las meditaciones de Picarquín, donde ella siempre hacía, ¿cierto?, la introducción, y cómo su intención o su cualidad de viento solar era activar o intencionar el flujo de comunicación para que José Argüelles después pudiera enviar o transmitir el mensaje profundo de lo que después fue tomando forma en la ley del tiempo. Y creo que la capacidad que tiene el mago que hemos hablado de atraer la atención y en este tono de solar que es el pulso de la comunicación, creo que fue el kin preciso para tomar la atención de las personas y mantener un flujo para que después el mono espectral liberara toda la ilusión y todo lo que después se transformó en todo este conocimiento. Y que tiene que ver con lo que hablábamos hace un poquito, con el 11 y 22 que igualan 33. El kin 22 es también el kin de Quetzalcóatl. Es uno de los kines de Quetzalcóatl, el más antiguo se dice. Claro. Hay que pensar que en la como tradición de Mesoamérica, para no incluir solo a los mayas en Mesoamérica, Quetzalcóatl tiene varias encarnaciones y se le llama de distintas maneras. Incluso Pacal Botán es considerado como una emanación también de Kukulcán, que es el Quetzalcóatl maya. Pero en Palenque, que es donde está como la cúspide, donde está Pacal Botán y donde está como la cúspide artística de lo que es la cultura maya, el viento solar, el Bolonic, está en todas partes. Está en el templo de las inscripciones, está, si no me equivoco, en el templo de la cruz, tiene un castillo que es donde estaba, se llama el Palacio de Bolonic, por la Torre de los Vientos, que no sé, pues para los que han ido a Palenque o los que no han ido, perdón, está en una parte está el templo de las inscripciones, pegado está el templo de la Reina Roja, pero al frente, la construcción más grande es la torre o sea, el templo de los vientos, que hay una torre que simula lo que es la torre de Babel, que es un templo otorgado o referido hacia este Bolonic, porque Bolonic antiguamente había sido un kin en donde había nacido uno de los Quetzalcóatl, uno de los más antiguos. Entonces se le reconoce como el kin de Quetzalcóatl más antiguo y tiene todo esta simbología. Y bueno, ahí yo tengo una historia bastante potente que decidimos contarla con el Seba, que la voy a contar,
que la vivimos con Rodrigo Urrea cuando fuimos a Palenque. En el Mago Magnético. En el Mago Magnético. O sea, fue un par de días antes, porque el Mago Magnético terminamos en ¿cómo se llama? En Teotihuacán. Pero fue un viaje que recorrimos por los primeros quines. Porque pasamos. O sea, en el hub estuvieron en el Templo de la Inscripción. Exactamente. Y varios días, ¿cachai? Creo que fue en el 2018 cuando se hizo un evento por la Fundación de la Ley del Tiempo de Estados Unidos y participamos varios kines planetarios. De Chile fuimos el ñaño con su familia y nosotros, y una chica que llegó chilena que no conocíamos, que la conocimos, la Carolina. Carolina Jara, creo que era la apellido. Que si no estaba viendo, saludos a la Carolina. Bueno, estábamos en ese viaje y durante los primeros días, o el primer día que entramos a Palenque, nos sentamos como en la plaza, que adentro del templo de la Torre del Viento hay una plaza, y el Rodri me dice, mira Robert, fíjate ahí arriba que hay como unos cuadraditos, y arriba de todos los templos habían como unos cuadraditos. Entonces, después, cuando fuimos al museo, en el museo está recreado, y tú puedes ver que arriba de todos los templos de todo Palenque había como unas armónicas de viento de diferentes tamaños. Son cuadraditos de diferentes tamaños, pero rellenos. Tenían como 3 pisos o 2 pisos y estaban por todos los bordes de todos los templos. Entonces, se llama la Torre de los Vientos porque cuando estaba en el esplendor, lo que sucedía era que el viento pasaba y cuando pasaba por acá, hacía una canción. Un sonido. Entonces, si el sonido entraba por un lado, sonaba una canción, entonces todos sabían por dónde venía el viento. Si venía por otro lado, sonaba otra canción. Entonces, en el momento con Roy me contaba, y él que fue el que me reveló esta información, me decía, entonces imagínate estar donde estamos sentados, imagínate escuchando la canción. Escuchando el viento. Escuchando el viento, ¿cachai? Y de ahí viene también toda esta simbología del viento solar como un kin muy importante dentro de lo que es la cosmología de la ley del tiempo y también en la cultura maya. Es como un sello o un kin transversal, ya que tuvo una encarnación de Quetzalcóatl, está representado en la arquitectura, y siempre se dice, que es algo que yo supe en ese momento, es que siempre es la gente, los arqueólogos, como que tiran hacia arriba el nivel artístico de la cultura maya como su esplendor en Palenque. Y eso es sin duda. Tú ves el tema artístico, veis la tumba de Pacal Botán y quedáis pero anonadado con el tema artístico. Pero para mí, yo soy, en esencia, soy músico. Lo que más me impresionó fue el tema de la música de la armónica, porque eso tiene un nivel más elevado. No creo que sea o dimensionalmente superior, porque una cosa es hacer arte, ¿cachai? Dibujar y hacer algo esplendoroso, pero hacer una ciudad canción. Claro, la arquitectura para emitir sonido con el viento es algo impensado. Yo nunca se me habría ocurrido hacer algo así. Si no me lo muestran, soy inconsciente. A ver si ponemos una armónica en el techo. Claro, imagínate el tamaño que tiene que tener, el nivel artístico de poder decir, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos, este viento, ellos claramente el viento lo relacionaban con el aliento, con el respirar, con el respirar, con el soplar, sonido por la armónica, por la flauta, por el sonido, ¿cachai? Incluso ahí en Palenque venden como esto que tú sopláis como jaguar y así, sonidos de jaguar, así sonidos de pajaritos, tienen diferentes tipos. Entonces, hay una relación muy, muy, muy importante como comunicar con el viento. Y claramente con el paso de los tiempos, como es la construcción más delgada y más como detallista, se va destruyendo. Pero eso está ahí y los arqueólogos saben que está ahí, pero no le dan la importancia que requiere. Si no ves, por ahí creo que quizás tengo una foto que la saqué yo cuando fui al museo del templo de los vientos, claro, para ver cómo se veía, para poder imaginarse cómo es el tema. Pero wow, ahí yo dije, para mí eso es Volonic. Volviendo a eso, es como, lo voy a poner como en una frase un poco más decorada. Es como que Volonic fue la armónica que utilizó Balún Botán para poder comunicar toda esta herramienta y plasmarla en los juegos que hizo. Tenía que estar ese kin. Tenía que estar ese sello, kin. ese tono.
que claro, es tan importante, tan asociado a la cultura mesoamericana, como decís, y está en la gran terma del templo de las inscripciones. O Sí, sea, claro. digamos que por algo está ese kin, viento solar, en donde está al final. Claro, estaba en la parte de arriba, en el templo de inscripciones, cuando Alberto Ruth descubre, lo descubre a través de un psicoducto, ¿cachai? De un tubo Ujú. que va bajando. Pero ese psicoducto se encuentra en la parte superior de la pirámide, que es donde, pucha, uno entra ahí, no podía entrar, pero uno entra y adentro hay un mural, ¿cachai? Y debajo de ese mural está la escala que lleva a la tumba de Pacal. Y en ese mural, si no me equivoco, hay creo que 140 símbolos. Ya. Que en el juego del Telectonón son los 140 posiciones del Telectonón. Ujú. Ese panel Claro. es el que está. Y creo que el que está repetido más veces, o sea, eso lo tengo seguro, no sé cuántas veces, pero sé que el que está repetido más veces es el viento solar. Es como el código que tú decís, ¡ay, mira, ahí hay uno! Este igual a ese, este igual a ese, este igual a ese. Y es porque en el fondo cuenta la historia de la creación, en donde el viento solar como Quetzalcóatl en esa encarnación, porque después Quetzalcóatl aparece en el futuro de Palenque con otro kin, que se le relaciona generalmente al caminante del cielo magnético, ¿cachai? Pero eso también es otra. Y que en el fondo de ahí viene toda esta información con el viento solar. Sí. Bueno, y lo último que podemos decir, quizá, no sé, que quizá la gente que conoce un poco la historia es que fueron José Argüelles junto con Loidín los que trajeron a Stephanie a vivir con ellos y que claro, y que hicieron todo el traspaso de las historias cósmicas y ahí hubo un conflicto interno entre José Argüelles y Loidín que no me quiero meter, pero sí reconocemos que sabemos que hay un conflicto, pero que en el fondo era necesario para que el conocimiento fuese trascendente y también darle espacio a los nuevos procesos. Yo lo veo por lo menos de esa manera. Y para los que quieren saber más sobre ese tema, Stephanie tiene un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero Tiempo, Calendario y Sincronicidad, algo así se llama. En donde que está en español, está en inglés, en donde cuentan, es como una biografía resumida de lo que... Justo esa etapa. O aparece esa etapa bien... Aparece esa etapa al final, porque en el fondo Stephanie lo que hizo en su momento, hizo la biografía de un viajero en el tiempo, que son 3 tomos de un libro de la biografía de José Argüelles, que cuenta todos los detalles y toda la sincronía. Es un libro que tengo acá, pero ¿para qué mostrarlo así? Son gruesos, ¿cachai? Son libros de arte e información. Y que está muy, 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 muy completo, pero después hace un libro que se llama esto como Tiempo, Calendario y Sincronicidad. Tiempo, Sincronicidad y Cambio de Calendario, así se llama. En donde este libro lo resume como en los pics para poder hacer un libro de un tomo que lo podáis leer todo. Y ahí cuenta mucho de la historia de José Argüelles y el traspaso y de su punto de vista, cómo ella vivió el proceso donde estaba escribiendo las historias cósmicas. Creo que la primera y la segunda la hicieron estando con los 3 viviendo juntos y después la última la hicieron ellos 2 solos y la última, el 7 lo hizo la Stephanie sola. Así que... Mira, hay harta historia, sobre todo de lo que es el movimiento. Yo creo que también eso es bastante interesante. Los que siguen el sincronario 13 de Luna, entender también por las etapas que ha pasado, ir hacia los libros donde está todo eso escrito para seguir estudiando y entender de mejor forma la misma herramienta. Exacto. No vimos mucho el oráculo porque no encontré muchas fechas de Loidín. Solo las fechas que relacionadas con la publicación de los libros, pero en general tampoco había una sincronía muy grande. Lo que sí puedo hacer, como a la rápida, así viendo el oráculo, él tiene como antípoda al humano solar, que es como el arquetipo de creación en el que estamos, ser humanos solares, ¿sabes? Guiado por el orden, el espejo, guiado por el orden, el sinfín. Que eso también le da un poco bueno, el descubrimiento de la tumba de Pacal fue en un kin espejo, y el espejo es el reflejo, y el reflejo de las personas, pero tampoco quiero ponerme a inventar cosas, ¿cachai? Que lo digo mejor que no encontré muchas fechas de sincronía, y creo que hablamos suficiente sobre el kin y la persona que la gente entiende un poco. Creo que Loidín también merece un programa también aparte, porque creo que tiene un legado súper importante en lo que es la ley del tiempo, y claro que seguro que en algún minuto nos vamos a decidir a hacer eso. Sí,
Genial. Ahí con personas que hayan compartido con ella, Sí. lo que hablábamos también fuera de micrófono. Mira, se Es me que acaba de ocurrir una idea, después te la comento, pero se me acaba de ocurrir una idea con lo que acabáis de decir, man. eso de que comentábamos de que, bueno, estamos leyendo el libro de la Catarina Sí. y tiene anécdotas con Loidín que la verdad como que a uno le van entendiendo un poco cómo se formó todo y cómo son estos encuentros personales, más allá de las enseñanzas, sino la parte humana. Y eso es súper rico también de leer, Exacto. de conocer cómo se ha ido traspasando esta información, esta práctica y estilo de vida. Bueno, aquí, ya que mencionaste a la Catarina, bueno, aquí nos mandó su libro, que son súper pocas copias. Yo no lo he leído todavía, lo tengo nuevito todavía, lo voy a empezar a leer en los próximos días. Pero felicitar también a Catarina, toda su Ujú, experiencia, todo lo que ya tú me contaste que más o menos está en este libro, y ujú. agradecer también el haber dejado esto que se ve maravilloso como un registro para la gente que va entrando, que sepa que el camino de la ley del tiempo no es el 2012, Claro. ¿cachai? Que Mm. no terminó en el 2012 y que todavía hay quienes planetarios como nosotros, como Rory, como la Josefina, Seba, no sé, por la La Mancha, la Catarina, Neris, la todo. Neris, Mm, todos, pues, mm, ¿cachai? Si se me queda alguien afuera, disculpa, pero mm. todas las personas que han participado, que en el fondo han mantenido la vibración de este tema bien arriba. Bien vigente. Sí. Pasemos al último invitado, que te voy a pasar el micrófono. Ya lo he decidido, que he hablado mucho en En esta onda de este encantada. Y es Tukin, es mi king. porque es Tukin y cuando, mira, como preámbulo, cuando estábamos partiendo con este podcast y como viendo cómo lo íbamos a hacer y todo el tema, tú me preguntaste a mí, me dijiste, oye, tú como guerrero cósmico, ¿cuál es tu Referencia. referencia de guerrero cósmico? Yo te dije Manuel Pellegrini, que Mm, vamos a hablar en la onda encantada de la semilla cuando me toque. Y yo, ¿cuál es el tuyo? Y tú me dijiste Manu Ginóbili. Acá mi compadre Sea, amante del básquetbol, ujú. se encontró con un King súper reconocido argentino que tiene su mismo, ¿cómo se Una firma llama? La galáctica. misma firma galáctica. Y la Mm, verdad, la historia de Manu Ginóbili yo la encuentro súper entretenida. Me encanta como cambiando ya al tema del deporte. A mí el deporte me gusta como relación artística. Y bueno, déjame hacerlo a la rápida para llegar con la estructura que tenemos planteada. bien. 28 de julio del 77, Ujú. lo que lo hace en Cicrono Dragón Magnético. Porque Empezando el empezando año. el año, porque el 26 de julio empieza el año. Enlazador de mundos cósmicos, Kit 26, Onda Encantada del Mano, De de la mago. mano, Del mago. Cicrono del mago, perdón. Onda Ujú. Encantada del mago, Cicrono, dragón de la Onda Encantada del dragón. Así que, y el arquetipo galáctico es el hierofante. El hierofante. Démosle. Cambiado, o sea, el El- puente entre la vida y la muerte. El puente entre la vida y la muerte. Vamos con la afirmación. La afirmación del Kim 26 es: perduro con el fin de igualar, trascendiendo la oportunidad, sello el proceso, El almacén el almacén de la muerte, con el tono cósmico de la presencia y soy guiado por el poder del amor, del amor, del corazón. del corazón, Sí, claro. del corazón, El perro cósmico. cósmico. Y bueno, Kim 26, el oráculo es como análogo, el caminante del cielo cósmico, el Kim 13. Sí. Lo guía el perro cósmico, como acabamos de decir. El 130. El 130, antípoda, es el Guerrero tuyo, cósmico. 156, guerrero cósmico. Y el oculto es la águila magnética, 235. el 235. Así que vamos a tomar la palabra, por el Kim 26 es Dele mi nomás, Kim. tu Kim. ¿Quién ¿Quién es Manu Ginóbili? Aparte, para los que no conocen. es Manu Ginóbili? Si hablamos de Messi, que todo el mundo lo conoce, Claro. cuando hablamos en el mundo de los basquetboleros, como referencia en jugadores internacionales y sobre todo sudamericanos, Manu Ginóbili es el mejor de todos. Ya. ¿Ah? Es uno de los mejores jugadores internacionales reconocidos en el mundo del básquetbol. Y
Y es interesante que sea otro argentino deportista del cual estemos hablando. Ojalá aparezca algún chileno por ahí. Sí, él es interesante porque nació en Bahía Blanca y Bahía Blanca es como la cuna del básquetbol en Argentina. ¿Ya? Eso Ahí no lo sabía. me pueden corregir, pero Bahía Blanca es la tierra del básquetbol, se respira eso como un deporte muy presente. Y el papá era jefe del club que quedaba a 2 cuadras de su casa. Viene de una familia de basquetbolistas. Todos, sus hermanos mayores, él el tercero de 3 hermanos y los 2 fueron jugadores profesionales. Por ende, cuando él era chico no quería ser menos. Siempre su aspiración fue jugar al básquetbol porque estuvo en su vida, o sea, respiraba básquetbol por todo el tiempo. Entonces, cuando uno hace este viaje de que lo terminó en el Salón de la Fama, que entendiendo que el Salón de la Fama es como, digamos, la elite más grande de los que han aportado a la historia del básquetbol, este año anterior gregoriano ha sido el que fue promovido a esa calidad. Entonces, un personaje que es bien interesante su historia. Como lo hablamos de Henry Ford, empezó también desde muy abajo. Claro. Empezó jugando en la Liga Argentina y él se dio cuenta de que empezaba a tener aptitudes cuando era reconocido y se iba comparando con sus pares. Claro. Hay que acordarse que el Kim 26 habla de perdurar con el fin de igualar. Por ende, siempre trataba como de sostenerse en igualdad de donde estaba, pero se daba cuenta de que su trabajo y su talento lo llevaban siempre a aumentar de categoría. Por ende, fue paso a paso creciendo, fue a la selección y pronto dio el salto a Italia, donde llegó a la segunda división. Ascendieron y luego lo compran uno de los mejores equipos en Italia y lo ganan todo. Es campeón en Italia, la otra copa secundaria también la ganan y salen campeón de Europa. Ahí es donde él da el salto al básquetbol de la NBA y bueno, llega a un equipo donde está controlado absolutamente por uno de los mejores entrenadores de la NBA, que es Greg Popovich. Claro. Y Popovich es, de hecho, el entrenador que tiene más victorias a nivel histórico. O sea, es una persona que lleva como 30, creo que 30, 25 años con los San Antonio Spurs. Y lo interesante es que es el Kim 25. Claro. Justo el Kim antes de Manu Ginóbili, que es el Kim 26. Ambos en la onda encantada del mago. Y en la misma armónica. En la misma armónica, y es la serpiente cristal. Y la relación entre Popovich y Manu Ginóbili. La misma cromática también. La misma cromática también, de hecho. Y la relación entre Popovich y Ginóbili es muy especial. Siempre he sentido que el mago tiene esa capacidad de dominar mucho su tiempo y controlar mucho el entorno, pero cuando se encuentra con otro mago, aterrizan un poco a la realidad común, al presente de todo, ¿cierto? De lo colectivo. Y al principio fue muy difícil para él. Él ya llegó también con no siendo tan joven, pero sí con mucha experiencia internacional. Y lo que lo hace separarse de sus pares fue cuando, estando ya en la NBA con San Antonio, sale campeón. Claro, creo que fue en la primera temporada que llegó. En la primera temporada como novato. Y hay que entender que salir campeón es algo que es fácil decirlo, pero muy difícil de hacerlo, porque son 30 equipos y siempre hay solo uno que sale campeón. Y no solo eso, para darte un respiro. Yo encuentro que en el básquetbol es incluso más difícil, porque de verdad es un juego en donde en cancha hay 5 por lado. Por lo tanto, la individualidad está muy marcada, pero también es súper fácil armar equipos, en el sentido de que cuando tú tienes un buen equipo, tienes hartas probabilidades de ganar, y como el equipo en el fondo son 3 que se lleven súper bien o 4 que se lleven súper bien, cuando ya tenéis 4 que se entienden perfectamente, es como ya estáis como un equipo campeón, ¿cachai? Sí. Como lo que ayer veíamos del Indiana Pacers,
que estaba ahí como con 4 jugadores súper buenos. Mm. Y en el básquetbol en general, lo que yo encuentro y que me gusta del básquetbol de la NBA es que tú para ser campeón tenés que pasar por un proceso que se llaman los playoffs. Mm. Y en los playoffs, tanto en la parte preliminar como en la parte final, tú tienes que jugar 7 partidos. O sea, son torneos. No es Una serie. no es como el campeonato del mundo, en donde tú vas pasando un partido y pasáis, y el que tiene la racha de más partidos ganados. Acá tú podés perder 3 partidos y ganar los 4 siguientes y eres campeón. Claro. ¿Cachai? Entonces hay una dinámica de mucho más. No es que jugaste bien, Claro. es que jugaste una serie bien. Y para tener una serie bien tenés que ser... Piensa que las series se juegan, si no me equivoco, cada 3 días. O sea, si tú Claro, el primer partido día por medio, de hecho. es día por medio y después cada se 3. saltan porque cambian de sede, juegan de local y de visita. Claro. Pero en un corto periodo de tiempo jugar 7 partidos. ¿Cachai? Sí. O sea, puedes llevarlo a 7 partidos, pero es un desgaste súper, súper alto, por lo tanto el nivel competitivo generalmente es muy grande. Aparte que, bueno, en la NBA hay que entender que el básquetbol es un deporte creado en Estados Unidos, por ende es quien lo ha llevado a la máxima perfección. Claro. Tienen una alta carga, son 82 partidos, son varios meses jugando a veces 4 partidos por semana, donde la parte física es súper importante. Y ahí es donde la cualidad de este enlazador de mundos cósmico tiene importancia, porque ha logrado trascender, ¿cierto? Claro. El tono 13 tiene Ginóbili con el tema del Salón de la Fama está clarísimo. Claro, es un trascendental. Claro. Pero lo que más lo llevó a ese estado del Salón de la Fama fue que las Olimpiadas, así como los mundiales, se juegan cada 4 años. Claro. Es el mundial, en el fondo. O sea, imagínate jugar... No hay un mundial de básquetbol internacional. Es el del... Sí hay, pero en las Olimpiadas es más reconocido como competición que mismo el mundial de básquet. O sea, podríamos decir... Tal vez estoy equivocado, pero... Podríamos decir que para los jugadores es más importante las Olimpiadas que el mundial. Sí, colgarte la medalla de oro es más algo, importante. Sí, y lo importante es que ahí no se hace una serie, o sea, no tenéis 7 partidos para ganar la medalla de oro. Tú tienes un partido y ese partido se hace cada 4 años. Claro. Es como ahora, el Mundial de Messi es un partido que tienes una chance en 4 años y tenés que ganarlo. El nivel de presión es absoluto. Disculpa la ignorancia, me cayó la duda. Y si es que están empatados, siguen jugando overtimes hasta que ganan. Sí. Y lo interesante es que en la competición del básquetbol siempre el dominio fue norteamericano. Sí. Y con excepciones de la Unión Soviética y Yugoslavia, habían ganado la medalla de oro. O sea, nadie aparte de esos 3 países había logrado ganar una medalla de oro. Claro. Por ende, que Manu Ginóbili, con la generación que partió... O sea, él es el ícono de toda una generación dorada, porque todos los amigos que son desde chico, de hecho, de él, terminaron también jugando en la selección y jugando también en la NBA, y ganaron la medalla de oro en Atenas. Claro. Y eso lo dejó, cuando él volvió a la NBA y ya había ganado la medalla de oro, ya... Contra el equipo de Estados Unidos. Contra el equipo, eliminando a Estados Unidos en las semifinales. Él se dio cuenta ya que estaba a la par de cualquier jugador en la NBA. Claro. Luego, ya saliendo campeón de nuevo en San Antonio y ganando 4, él se da cuenta ya que ¿cómo se llama esto? Está en un nivel del cual puede demostrar, ¿cierto?, todo su esplendor. Y lo que más me gusta de Ginóbili en relación a su enlazador de mundo es que él tiene la capacidad de cambiar de rol, pero ser igual de importante. De hecho, es muy conocido por definir partidos, que es lo más importante. Claro. Así como uno comienza un partido, hay que comenzarlo bien absolutamente y jugar y estar sincronizado. Lo más importante es saber cerrar un partido, saber ganarlo. Y la gran habilidad que tenía Ginóbili es ser un closer, o sea, ser un cerrador, que en sí el enlazador de mundo es un gran cerrador de ciclos, es la muerte, por ende es
Y en el caso del Cósmico es el cerrador de la temporalidad. De la temporalidad. Así que es un jugador que fue absolutamente reconocido de manera universal por los basquetbolistas y por los deportistas. Es un referente importante en el deporte argentino, Sin en duda. el deporte Bueno, el sudamericano. Messi del básquetbol, lo dijiste al principio. Y le dicen el Maradona del básquetbol también. Uno de sus sobrenombres es el Manudona, sí. Manudona. Bueno, guiado por el perro cósmico, siempre se mantuvo muy, muy leal a sus equipos, Claro. a sus compañeros, siempre preocupado de hacer más fuerte al otro. Claro. Es algo que muchos jugadores de básquetbol a veces están tan preocupados de sus propias estadísticas que hay mucho egoísmo. Y tanto Popovich como Ginóbili, digamos, crearon esas bases para que siempre fuera un gran grupo. Y los San Antonio Spurs, sobre todo del principio de la década de los años 2000, Claro, que para que la es gente su también, auge, claro. en el 2000 ganan 4 títulos. Ganan 3 y en el 2014 ganan el Ya, último. ganan 3. Ganan Y también 4 al final. En la época 2000-2010, que fue una época en donde era la época dorada de los Lakers, con Kobe Bryant, con Shaquille O'Neal, ¿cachai? Que son como nombres muy reconocidos. Claro. Este equipo, armado con un argentino, con un francés como Tony Parker y con un americano como Tim Duncan, eran un contrapeso importante a estas magnas estrellas. Entonces, hablar de Manu Ginóbili y los Spurs de la temporada o de la época 2000, la primera década del 2000, en el fondo es el contrapeso que encontró Kobe Bryant y Shaquille O'Neal para ser campeones más veces, porque ellos fueron los que más han ganado. Y de hecho, la temporada 2014, que es cuando se enfrentan a Miami, a LeBron James, Wade, Bosh, que son un equipo... El hit del momento. Era el hit del momento, de hecho, porque tenían muchas superestrellas. San Antonio, bueno, pierden en el primer campeonato contra el Miami, pero después viene la revancha. Y en la revancha se dice que es uno del juego, ¿cierto?, colectivo más exquisito de algún equipo campeón que haya salido en la NBA. O sea, el juego colectivo que hicieron para ¿cómo se llama esto? Ganar la revancha a Miami fue pero fascinante. O sea, es un nivel de conocimiento. Ya estaban también en sus últimas etapas de Duncan, Parker. No eran jóvenes. Ya no eran jóvenes como LeBron James también. Él está en su peak pero al final lo que eso traduce es que el juego colectivo le gana al juego individual. Y Manu Ginóbili expresa eso. Y yo creo que, mira, también tú me mandaste un par de videos para ver y todos los vimos. Y a mí lo que más me impresionó de Ginóbili era la humildad, ¿cachai? Que él tenía para reconocer que el básquetbol, en definitiva, es un juego en equipo. Entonces, él siempre se ponía primero en la posición de que cada vez que terminaba una temporada veía los partidos para saber qué es lo que tenía que mejorar. Y no solo mejorar en cuanto a su estadística, como lo decís tú, sino que mejorar como aporte en el equipo, como la igualación del enlazador de mundo. Lo otro que le preocupaba era cómo poder ser más útil para que el equipo ganara partidos dejándose él de lado. Entonces, en el fondo, decía, ¿para qué voy a ser yo? Que, como tú decías, tenía la habilidad de ser cerrador, pero también era un buen asistidor, ¿cachai? Él tiene unos pases que son icónicos, ¿cachai? Sí. Y también viene con un juego sudamericano-europeo que es mucho más, súper distinto al básquetbol estadounidense. Entonces era súper difícil adaptarse a la defensa del otro equipo, al juego de Ginóbili. De hecho, ahí hay algo bien interesante porque el sello que tiene Ginóbili es el Eurostep. Perfecto. ¿Ya? Ese es como su marca. Claro. Y el Eurostep es dominar el timing, el tiempo de los pasos que tú ya das para hacer una jugada que generalmente es atacar el aro.
Y como buen mago controlaba pero absolutamente el timing de los pasos, y ahora es una jugada que todos los basquetbolistas practican. El Eurostep ahora es pero fundamental para cualquier basquetbolista, y Manu Ginóbili fue no el creador, pero el que lo perfeccionó, y es conocido por eso. Me da risa porque me acuerdo, y tengo un grupo de música que me gusta mucho, que es Tenacious D, que es la banda de Jack Black, que son fanáticos de los Lakers, ¿cachai? Y hay una canción de Tenacious D en donde que hablan de Kobe Bryant, ¿cachai? Entonces, no una canción, es como una referencia. Entonces el buen dice, tenéis que ser como Kobe, que fuera de temporada aprende el Eurostep. Y me acordé por eso, ¿cachai? Y como que en el fondo, pensando, debo decir, claro, como hizo famoso Ginóbili ese paso, Kobe Bryant, que era una máquina del entrenamiento, una vez le preguntaron a Kobe Bryant si Shaquille O'Neal hubiese tenido la dedicación que tú tienes para entrenar, Shaquille O'Neal sería el mejor jugador del mundo. Pero era porque él no entrenaba. Él era gigante y era una máquina, pero él era fuera de estar metido todo el día en el entrenamiento como lo hacía Kobe. Es que Kobe era un obsesivo. Era un obsesivo. De hecho, tenía un... ¿Cuál es el kill de Kobe? ¿Lo sabéis? Sí, él es tierra magnética y tiene, ¿cómo se llama esto? Los más grandes respetos por Manu Ginóbili. Dice que es creo que fue uno de los jugadores más peligrosos que le tocó, con los que le tocó jugar. Me hiciste acordar de una sincronía, hablando con Kobe, ya que entró en el tema, que en su debut le tocó marcar contra los Lakers a Kobe Bryant. Y eso creo que le calculamos el kill. Creo que sí, calculamos. En el debut contra primer San partido con los Spurs. O sea, cuando jugó el primer partido con los Spurs, semilla magnética. Ha aparecido harto el semilla magnética en este podcast. El 144 apareció ahí con el mago, apareció también con el Henry Ford. Claro. Con la Lloydina Argüelles, con el tema del Telectronón, y ahora apareció con esta semilla magnética, que es la antípoda de toda esta onda encantada del mago. Claro. Ahora, qué interesante, saliendo un poco del básquetbol. Tenéis razón, es la antípoda del mago. De la antípoda de todo este programa. Porque yo soy de la onda encantada de la semilla y soy antípoda. Tenéis toda razón. Mira, otra vez, para los que están viendo, esta es una sincronía que no nos habíamos dado cuenta antes. Surgió. Y es súper importante porque 144 es un sello súper importante. O sea, es un número súper importante. Claro. Un número importante. Bueno, más allá de lo que se habla en el básquetbol, que es donde se conversa a veces sobre la telepatía, o sea, sobre la habilidad de sincronizarte con el otro sin palabras. Entonces, en el mundo del básquetbol, sobre todo de este nivel, hay muchos basquetbolistas de la NBA que han hablado, obviamente no entendiendo la telepatía tal vez como la entendemos nosotros, pero de esa afinidad, de esa cualidad. Ahora, del Kim 26 hay algo que también comentamos fuera de micrófono que también es importante abordar, de que el 26 es la mitad del 52. Claro. Y cuando nosotros cumplimos 52 años, volvemos a nuestro Kim de nacimiento. Claro. Pero a los 26 años pasamos por nuestro antípoda perfecto. Exactamente, porque es justo la mitad del camino. Es justo la mitad del camino. Y ahí es bien interesante entender que a los 26 años es cuando estamos con nuestra capacidad física y mental de nuestro máximo desarrollo físico. O sea, para un deportista, por ejemplo, es su peak. Exacto. De los 26 hasta los 30, pero más o menos los 26 es cuando ya estás maduro yo me acuerdo joven todavía para explotar. Me acuerdo que siempre se le da como entre los 26 y 27 años. Ese es como el pic de rendimiento que puede agarrar un deportista. Y yo digo, bueno, tal vez tenemos que estar así de preparados para transitar nuestro culto perfecto, que es... estoy bastante lejos ya. Ya lo pasamos. Estoy a 14 años de eso. Ya pasó. Yo también, por ahí, pero sí tengo hartos recuerdos de mi número 26, okay. O sea, de mi edad 26. Más allá de que mi Guinness sea el 26, pero sí mi año de guerrero cósmico. Claro. Y algo creo que bien interesante de entender de este número, ¿no? Del Kim 26. Que es 13 por 2, aparte. Y que es 13 por 2. Y de siempre transitar también, entender que tenemos ahí nuestro antípoda perfecto. Que en este caso era el Kim 156. Que 156. Que está al frente. Hablando de la telepatía, como para cerrar y ir terminando el podcast,
a mí me impresiona porque yo tengo un libro que no me acuerdo, a ver si lo veo acá a la rápida. Busquemos en la biblioteca a ver En la si... biblioteca de los guerreros. No lo tengo a mano, weón. Bueno, no tengo a mano, pero es un libro que se llama Flujo, de un ruso, no me acuerdo, tiene un nombre bien raro, Ujú. en donde el tipo entrevista a muchos deportistas para poder explicar un poco La afinidad. esto que en el básquetbol se llama estar en la zona, Ujú. ¿cachai? Entonces él entrevista a atletas, no sé, gallos que corren, basquetbolistas, futbolistas, y todos llegan al mismo tema, que cuando uno está En el flujo en el flujo, o en la zona. es cuando tus habilidades cognitivas, todo lo que estáis como en un proceso muy abierto para poder como recibir. En el básquetbol es la zona, ¿cachai? El jugador está en la zona. Pero cuando tú logras que un equipo tenga a varios jugadores en la zona, se genera un flujo en donde la respuesta, que es lo que hablábamos ayer, decía, oye, la respuesta de dónde voy a dar el pase, cómo se va a hacer, ya no es algo pensado, es algo telepático. Y como el básquetbol es un juego que se juega muy intenso, con mucha anotación. No hay tiempo para pensar. No hay tiempo. Y de vuelta, tú, por ejemplo, tiráis un triple y no lo achuntáis, ya tenéis que estar pensando en la defensa y no en por qué no hay tiempo para pensar. Entonces, es un juego en donde la telepatía se nota mucho. Y eso Manu Ginóbili lo dice, oye, ¿sabéis que aquí como que jugábamos telepáticamente, casi como una broma, pero es eso, ¿cachai? Es que cuando tú estás a un nivel de deporte profesional, o sea, que estás entrenando profesionalmente, tienes tu cuerpo físico súper conectado, tu mente súper enfocada en el momento presente y dando pase, se genera la posibilidad de la telepatía y eso se transmite. Sí. Tú podéis ver partidos icónicos en donde tú decís cómo están jugando, cómo se pasa la... Es un trance. Siempre los reporteros dicen, juegan como si juegan de memoria. Sí. No, si no es que jueguen de memoria, es que es lo que hay que hacer. Están absolutamente sincronizados. Incluso, me acuerdo una vez también con Kobe Bryant, que le preguntan en una entrevista y le dice, cuando estás jugando y te empiezan, como cuando iba de visita, y te empiezan a gritar a ti, porque como era la estrella, le empiezan a gritar a que, ay, que tú, ¿qué opinas tú? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué cosas me gritan? Cosas así como que yo no escucho esas cosas, yo estoy enfocado en el juego y para poder enfocarme y estar en mi zona tengo que bloquear todo lo demás. O sea, yo estoy jugando con mis 5 compañeros, o sea, con mis 4 compañeros, y mi misión es meter la pelota en el aro. No lo que dicen, no lo que hacen los otros, es como que te metes como en una burbuja temporal en donde la telepatía es la norma, como que se va. Y eso yo creo que es lo que me gusta mucho del básquetbol. Es que es un juego que te da la oportunidad. Porque, por ejemplo, yo veo el fútbol y el fútbol es mucho más difícil porque son 11 jugadores, casi el doble. Ahí donde ya un jugador te hace mucho la diferencia porque aparte el terreno es más grande. Claro. Por ejemplo, el béisbol lo encuentro aburridísimo. ¿Cachai? Porque ¿qué zona vaya a tener? Si es más lento que un fito hoy día. Es que lo que tiene el básquetbol es que es más preciso porque primero utilizamos las manos, donde tenemos mayor motricidad fina que los pies. Claro. Y el aro, en general, es más pequeño, ¿cierto? Claro. Que un arco de fútbol. Entonces, pura precisión. Es mucho de rachas. Claro. De sentir el momento y los momentos. Claro. Y cuando esa característica que hablabas del flujo o de la zona, eso se siente cuando la mente de un jugador está totalmente presente, que de hecho era la gran habilidad que tenía Manu Ginóbili para ganar partidos. Que estaba con la onda encantada, exactamente. Pero, por ejemplo, el máximo ícono del básquetbol es Michael Jordan, y se decía que él, con todas las enseñanzas budistas, él podía estar en el presente por mayor tiempo que el resto de los otros jugadores de básquetbol, entonces por eso podía dominar y podía... Interesante lo de Michael Jordan, porque me acabo de acordar que Michael Jordan es águila resonante. Claro. Y águila resonante es de onda encantada de la luna. Y la luna es el flujo. Es el flujo, sí. Y él se mantenía en la zona, en el flujo. Entonces ahí hay una relación. Bueno, cuando lleguemos a esa onda encantada, vamos a hablar de Michael Jordan sin duda. Absolutamente. Un personaje, mucho que hablar. Y lo interesante es que saber que Ginóbili siempre fue capaz de estar en el presente y en esa zona en los partidos más difíciles. O sea, ganar una medalla olímpica. ¿Qué es la diferencia? Es la diferencia. O sea,
saber cerrar un campeonato. Exacto. Y por eso es uno de los mejores jugadores en la historia del básquetbol. Bueno, terminemos este podcast. Igual que el pasado, vamos a abrir nuestra planilla de artistas y personajes conocidos. La vamos a leer. ¿Cuántos personajes hay en esta onda encantada del mago? Encontramos 36. Encontramos 36. A ver, nombremos a ver si es que alguno... Vamos con el mago magnético. Tengo a Melanie Griffith, Lord Byron, Henry Kissinger, Dalai Lama, a Dalai Lama. Y recordar a la Angélica Urrea, la hermana de Angélica Urrea, saludos Angélica. Nuestra maga magnética. Exacto. Águila Lunar, tengo a Federico Chopin. Después, Guerrero Eléctrico, a la Rigoberta Menchú, que es una activista mexicana. Bo Derek. Después tengo a Tierra Autoexistente, tengo a Jane Austen, José Luis Laranche, David Niven, Marco Antonio Muñiz, Henry Ford y Marie Curie, que también podríamos haber hablado de Marie Curie, para un próximo... Después tengo Tormenta Rítmica, tengo a Nicolas Cage y Mario Vargas Llosa. Sol Resonante, Michael Schumacher, Ringo Starr y Meg Ryan. También Ringo Starr, parte de los Beatles. En Dragón Galáctico tengo a Ashley Judd, Nelson Piquet, John Belushi, ese actor, Omar Torrijos, Allen Ginsberg. No sé quién es. Después, Vientos Solares, tengo a Loidina Argüelles, a Angelina Jolie, que actriz es conocida, y Lee Marvin. Noche Planetaria, tengo a Paulo Coelho, a Luis Pasteur, Bárbara Bermudo, Tony Blair. Después tengo a Semillas Espectrales, tengo a Leo Tolstoy. Serpientes Cristales, tengo a Paris Hilton, Catherine Zeta-Jones, Greg Popovich, Alexis Sánchez, que también ganó a Manu Ginóbili. Sí. Ese gallito. Lo siento para Alexis, pero... para la próxima. El King 26, pues sí. Claro. Y tiene el mismo King que Greg Popovich, indudablemente. Sí. Y 26 tengo a Manu Ginóbili y a Moisés Mendelssohn. Sí. Esos son los otros artistas que... Y también la fecha de lo que conmemora la fecha nacional de Perú. ¿Ya? En un enlazador de mundos cósmicos. Igual si alguien me corrige eso está bien, pero una vez lo busqué y Perú representa un poco ese king también. Así que háganos el favor de, si conocen más artistas de la onda encantada del mago, lo dejen en los comentarios para poder agregarlo a nuestro listado y para el próximo que probablemente lleguemos quizás podamos revisar a otros kings planetarios. Así que eso, Seba, agradecido por haber venido aquí nuevamente a la Cueva del Descubridor. Fue un programa súper increíble, súper bueno. Y nos estamos viendo para la onda encantada de la mano. De la mano. Que va a ser, también tenemos a varios, ya no me acuerdo cuáles lo vamos a revisar porque hay que estudiar. Ahí estudiamos. No, hay harto de entretenido. ¿Cuántos personajes hay ahí? Está bueno. Dale, compadre, que esté bien. Isla Ketch. Saludos a todos, que estén bien. Acuérdense de suscribirse. Chao, chao. Chao, chao.